En esta pregunta número 54 del test de segunda vuelta, nos presentan a un paciente de cierta edad que refiere a una pérdida visual brusca en su ojo izquierdo. Cuando se le explora el fondo de ojos en una mancha rojo cereza, en el momento en el que leemos esta expresión, pues ya sabemos que el paciente tiene una oclusión de arteria central de la retina. Pero van un poquito más allá, porque nos dicen qué hay que hacer con este paciente. No nos piden el diagnóstico, nos piden el tratamiento. Vamos a hablar un poquito de la oclusión de arteria central de la retina. Os adelanto que lo que hay que hacer es intentar determinar el origen de la embolia, ¿no? La oclusión de arteria central de la retina es una enfermedad embolígena. Habrá que intentar determinar de dónde viene ese émbolo. Y en este sentido, lo más rentable es pedir un ecodoppler carotidio y además está indicado antiagregar al paciente para evitar que tenga un nuevo evento isquémico. Pero vamos a hablar un poquito de la oclusión de la arteria y vena central de la retina y si queréis luego volvemos a la pregunta. Estas son dos enfermedades que se estudian habitualmente en paralelo, comparando una y otra. Y las vamos a comparar teniendo los criterios de siempre a criterios epidemiológicos, sabemos un poquito de la etiología, de la forma de presentación clínica habitual y del manejo práctico, diagnóstico y terapéutico. Bueno, pues desde el punto de vista epidemiológico, la oclusión de arteria central de la retina, ¿de quién es típica? Si decimos que la oclusión de arteria central de la retina es una enfermedad embólica, de patogenia embólica, es fácil deducir que afectará sobre todo a aquellos que tengan mucha aterosclerosis, así que el sujeto prototipo es un varón diabético, hipertenso, fumador, que ha tenido varios infartos, que tiene el colesterol alto, en definitiva los factores de riesgo cardiovascular con los que estáis tan familiarizados. Por el contrario, la oclusión de vena es más típica de mujeres y curiosamente presentan casi siempre un factor de riesgo asociado que es la hipertensión arterial. Y resulta curioso que la hipertensión arterial, al fin y al cabo, una enfermedad de las arterias se comporte como factor de riesgo para sufrir un problema en las venas. Luego veremos por qué mecanismo. Desde el punto de vista etiológico, hemos dicho que la oclusión de arteria es embólica, la oclusión de venas en principio es trombótica. Desde el punto de vista clínico, en el caso de la oclusión de arteria, lo que el paciente refiere es una pérdida brusca de visión, muchas veces precedida de episodios de ceguera fugaz o morosis fugax. ¿Qué es la morosis fugaz? Pues son episodios embólicos que se resuelven de forma espontánea. Vendría a ser algo así como la IT, el accidente isquémico transitorio de la retina. Por el contrario, en el caso de la oclusión de vena central de la retina, la pérdida de visión no es tan brusca. Podríamos utilizar el adjetivo de subaguda para describirla. Desde el punto de vista diagnóstico, lógicamente es fundamental mirar el fondo de ojo. En el caso de la oclusión de arteria nos encontramos con la famosa mancha rojo cereza. La mancha rojo cereza vamos a explicar un poquito por qué aparece. Aparece porque la retina isquémica se vuelve edematosa y toma esta coloración blanquecina. Sin embargo, hay una zona de la retina en la cual esta es muy fina y tiene una irrigación distinta, ¿no? Nos referimos a la fóvea. A nivel de la fóvea, la retina tiene un espesor mucho menor y recibe su sangre no de la arteria central de la retina, sino que recibe la sangre directamente de la coroides. Así que lo que va a suceder es que la fóvea conserva su conformación original, la fóvea no se dematiza, y eso es lo que le da el aspecto de mancha rojo cereza, que contrasta el color normal de la fóvea con el color patológico que ha adquirido el resto de la retina. Por el contrario, en la oclusión de vena central de la retina lo que vamos a encontrar es un fondo de ojo plagado de hemorragias exudados, con edema, y el dato más importante del que nunca va a faltar en el MIR es el engrosamiento venoso. Así que si nos preguntan la oclusión de vena central de la retina en el MIR, hay dos posibilidades, o bien que en el caso clínico nos describan el fondo de ojo como un fondo de ojo en el cual las venas están engrosadas y tortuosas, o bien que nos pongan una retinografía, una foto de fondo de ojo con las venas gordas, con las venas engrosadas. Desde el punto de vista terapéutico, la oclusión de arteria central de la retina no tiene tratamiento que haya demostrado ser científicamente eficaz. En el caso de la oclusión de vena, estaría indicado hacer algo parecido a lo que hacemos con el diabético. La oclusión de vena en muchos casos se complica con la aparición de neovasos y si eso sucede, estaría indicado para fotocoagular al paciente o tratarle con fármacos anti-VEC. Pero volvemos a la pregunta que nos ocupaba, a esa pregunta que habíamos dejado a medias de la oclusión de arteria central de la retina. ¿Cómo manejamos a un paciente con oclusión de arteria central de la retina? Y la oclusión de arteria central de la retina ha sido preguntada en el MIR en alguna que otra ocasión. En concreto la preguntaron en el año 2004 o 2005, en una pregunta tipo caso clínico, parecido al que nosotros tenemos en el test, ¿no?
Hablando de un paciente que sufre pérdida visual, parece que nos van a pedir el diagnóstico y finalmente nos lo dan y nos piden el tratamiento. Bueno, ¿qué hacemos con un paciente con oclusión de arteria central de la retina? Hemos dicho que desde el punto de vista terapéutico podemos hacer poco por el ojo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada por el paciente. Pensar que un paciente que ha sufrido una oclusión de arteria central de la retina tiene un foco embolígeno, tiene una placa ateroma que está soltando émbolos, y hoy, entre comillas, ha tenido suerte porque los émbolos han ido al ojo, pero pasado mañana los émbolos pueden ir por la arteria cerebral media y se puede quedar hemipléjico. Así que hay que localizar ese foco embolígeno. En ese empeño de localizar el foco embolígeno, lo más rentable es el ecodoppler carotidio, porque los émbolos suelen proceder de una placa ateroma situada en la arteria carótida común o la arteria carótida interna, o en la unión de la arteria carótida común con la arteria carótida interna, aunque también pueden proceder del corazón. Así que también hay que mandar al paciente al cardiólogo y el cardiólogo le hará un electrocardiograma y le dará un ecocardio, porque hay algunas cardiopatías, como la fibrilación auricular, que son embolígenas, y además es fundamental antiagregar al paciente para evitar nuevos eventos isquémicos. Bueno, en este caso clínico nos presentan, es la pregunta número 55 del test de segunda vuelta, y nos presentan a una mujer que refiere pérdida visual. Nos dan sus antecedentes, nos dicen que es hipertensa y que ha tenido abortos de repetición y nos cuentan que al explorar el fondo de ojo nos encontramos con un fondo de ojo lleno de exudados, de edema en la retina y que además las venas están engrosadas. Tanto el perfil epidemiológico, mujer de cierta edad, hipertensa, como lo que nos describen en el fondo de ojo, es propio de una oclusión de vena central de la retina. Así que la respuesta correcta es la número 1 y vamos a hablar un poquito más de esta entidad, porque no me digáis que nos resulta curioso que la hipertensión arterial, una enfermedad de las arterias, se comporte como factor de riesgo para sufrir un problema en las venas. Bueno, pues bien, la explicación es la siguiente. La hipertensión arterial, mantenida en el tiempo, va a hacer que la pared de la arteria se esclerose, que la pared de la arteria se engruese. Pues bien, esa arteria cuya pared está engrosada va a comprimir la vena. La compresión produce estasis venoso y el estasis venoso es lo que da lugar a la trombosis. Así que el fenómeno mecánico precede al fenómeno trombótico en muchas ocasiones y por eso en esa tabla que habíamos elaborado donde habíamos puesto que el mecanismo es trombótico casi lo vamos a tochar y vamos a poner que el mecanismo es o que la patogenia es mecánica o compresiva porque insisto el factor mecánico precede en muchos casos al factor trombótico. Lógicamente si la compresión se produce a nivel de un cruce arteriovenoso como en la imagen de angiografía que veíamos hace un momento sucede, pues en ese caso nos enfrentaremos a una oclusión de rama de vena central de la retina. Por el contrario, si la compresión se produce en el interior del nervio óptico, nos enfrentaremos a una oclusión de vena central de la retina. Pero el problema es siempre el mismo, ¿no? Una arteria cuya pared está esclerosada que comprime a la vena, la compresión produce estasis venoso y el estasis venoso es lo que da lugar a la trombosis. La oclusión de vena central de la retina ha sido preguntada en el MIR en una ocasión, hace ya bastante tiempo, en el año 2007-2008. Nos lo presentaban de forma similar al caso clínico que nosotros teníamos en el test. Nos hablaban de una mujer de cierta edad hipertensa que viene con una pérdida de visión subaguda de 4 días de evolución y que al explorar el fondo de ojo se aprecia que las venas están dilatadas y tortuosas. Así que era un caso clínico típico y fácil de hacer. Bueno, pues entramos en el tema de degeneración macular asociada a la edad o degeneración macular senil. Este tema ha sido muy preguntado en el MIR en los últimos años y vamos a realizar antes que nada la pregunta número 44. En esta pregunta nos piden la opción falsa, nos dan varias opciones teóricas y la opción falsa es la número 1, ¿no? La de MAE o degeneración macular asociada a la edad es la cosa más importante de ceguera en nuestro medio, en la gente mayor, ¿no? A partir de los 60 años. Y lo es también considerando a la población en su conjunto, porque las poblaciones occidentales son poblaciones muy envejecidas en las cuales este estrato etario tiene mucho peso, ¿no? Pero eso no quiere decir que la de MAE sea la cosa más importante de ceguera en todos los grupos de edad, ¿no? Quiero decir que la cosa más importante de ceguera en el tramo medio de la vida sería probablemente la retinopatía diabética, no la de MAE. Bueno, la de MAE la han preguntado en el MIR con mucha frecuencia en los últimos años.
A veces se trata toma la forma de una pregunta teórica, en algunas ocasiones con orientación epidemiológica, hablando de las cosas más frecuentes de ceguera en cada grupo de edad y demás, pero lo habitual es que sea pregunta en forma de caso clínico, ¿no? Normalmente nos cuentan que el paciente tiene metamorfopsia. En cualquier caso, hemos elaborado un caso clínico para que quede esto muy claro, que es el caso clínico número 7. En este caso nos presentan a un paciente que refiere pérdida visual progresiva. En la óptica le han dicho que tiene un poquito de catarata. La agudeza visual es regular, solo llega a 0,3 por los dos ojos. Tiene un poquito de catarata, una catarata incipiente, y nos ofrecen la imagen de fondo de ojo, nos ofrecen la retinografía en la cual se ven una serie de puntitos amarillentos en el polo posterior. A continuación nos dan una imagen de OCT muy típica de MAE seca, porque se aprecian una serie de colinas, cada colina corresponde a una drusa, y nos piden el plano histológico en el cual se localiza la drusa. Bueno, la drusa es un acúmulo de productos de desecho procedentes del metabolismo de los fotorreceptores, que habitualmente se sitúa por debajo del epitelio pigmentario de la retina, así que la respuesta correcta es la número 1. Bueno, el OCT confirma lo que ya sabíamos, que el paciente tiene DMAE seca, y ahora nos piden en esta pregunta cómo tratarlo, qué hay que hacer con él, ¿no? Realmente esta entidad no tiene un tratamiento que modifique de forma muy significativa el curso de la misma, pero hay estudios que demuestran que si el paciente consume determinadas vitaminas, y lo importante es que el complejo vitamínico lleve luteína, se lentece un poquito el curso de la enfermedad. Así que la respuesta correcta sería la número 3, hay que mandarle un complejo vitamínico y además le daríamos una rejilla de Ansler para vigilar si aparece o no metamorfopsia, porque la aparición de metamorfopsia es lo que muchas veces marca el paso de forma seca a forma húmeda. Ahora mismo el paciente acude porque la visión ha bajado en su ojo izquierdo de 0,3 a 0,1 y además cuenta que las líneas rectas se le tuercen, que tiene metamorfopsia. Esta clínica traduce que probablemente aprecia una membrana neovascular subretiniana en el polo posterior. Esto es que probablemente la forma seca que presentaba previamente se ha transformado en una forma húmeda. Nos lo confirma lo que vemos en la retinografía. En la retinografía se aprecia un área sucia de edema y hemorragia en el polo posterior y sería indicado tratarle con un fármaco anti-VEC. Y el fármaco anti-VEC que tiene indicación por uso intraocular es el ranibizumab. Bueno, mejor dicho, son dos en este momento. Son el ranibizumab, de nombre comercial Lucentis, y el aflibercept, de nombre comercial Eylea. El bevacizumab es un fármaco anti-VEC que se utiliza en oncología para tratar algunos tumores, como por ejemplo el cáncer de colon, y que se utiliza con frecuencia también en el ámbito de la oftalmología, pero no tiene indicación por uso intraocular y por lo tanto no podríamos optar por esta opción en un examen de ningún modo. Como hemos dicho, hay dos tipos de DMAE, seca y húmeda, que vamos a comparar en esta tabla. Lógicamente, lo primero es entender muy bien la anatomía, así que vamos a repasar la histología de la retina. En primer lugar, vamos a hablar de la membrana de Bruch, que es la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina y que por lo tanto lo que hace es separar la retina de la coroides. Sobre la membrana de Bruch apoya el epitelio pigmentario, que es la capa número 1 de la retina, y encima del epitelio pigmentario serían los fotorreceptores, que forman la capa número 2. Y por debajo de la membrana de Bruch nos encontraríamos con la coroides. Como hemos dicho, hay dos formas de DMAE y las vamos a comparar teniendo los criterios típicos. Hablaremos de la epidemiología, de la patogenia, del manejo práctico y de la forma de presentación clínica típica. Desde el punto de vista epidemiológico, la forma más frecuente es la forma seca, tanto que la forma húmeda es menos frecuente. Las dos son enfermedades frecuentes cotidianas que vemos todos los días, pero es más frecuente la forma seca que la forma húmeda. Desde el punto de vista patogénico, lo que sucede en la forma seca es que el epitelio pigmentario no funciona bien. Quiero decir que para entender estas enfermedades antes hay que tener muy clara la función del epitelio pigmentario de la retina. El epitelio pigmentario de la retina en esencia podemos decir que se encarga de cuidar de los fotorreceptores, de tal manera que procesa los nutrientes que vienen procedentes de la coroides y además retira y digiere los productos de desecho de ese metabolismo tan rápido, tan intenso que tienen los fotorreceptores.
Cuando el epitelio pigmentario empieza a fallar, esos productos se van a acumular formando unos depósitos que reciben el nombre de drusas, que son como un marcador de mala función del epitelio pigmentario de la retina. Y si el epitelio pigmentario no funciona bien, no puede cuidar de los fotorreceptores y los fotorreceptores se atrofian, y lo que explica que el paciente pierda visión poco a poco, de forma muy lenta, a lo largo de los años. Sin embargo, en la forma húmeda va a suceder algo radicalmente distinto, y es que se van a producir roturas en la membrana de Bruch y aprovechando esas roturas van a entrar neovasos procedentes de la coroides. Y esos neovasos son un poco como los neovasos de la retinopatía diabética, tienen tendencia a exudar y a sangrar y por eso el paciente puede perder visión muy rápidamente, en cuestión de días en muchos casos. Desde el punto de vista diagnóstico, cuando el paciente tiene una forma seca, basta con mirar el fondo de ojo y veremos las placas de atrofia en la retina y veremos las drusas. Se le podría hacer un OCT en el cual evidenciaríamos la presencia de las drusas como esos depósitos con forma de colinas situados bajo el epitelio pigmentario de la retina, pero no tendría por qué ser necesario. Mientras que en el caso de la forma húmeda, además de mirar el fondo de ojo hay que hacer más pruebas, habrá que hacerle un OCT y habrá que hacerle en algunos casos una angiografía con fluoresceína, porque pensar que han crecido vasos sanguíneos fuera de sitio y esos vasos sanguíneos se llenarán con el contraste que pongamos en una vena. Y es importante hacerle estas pruebas, como así como la forma seca no tiene tratamiento hoy por hoy, o si tiene tratamiento con vitaminas, este tratamiento modifica muy poco el pronóstico final de la enfermedad, modifica poco el curso de la enfermedad. La forma exudativa sí que la tratamos, ¿no? Los tratamientos han ido cambiando mucho a lo largo de estos últimos años y hoy lo que está más en boga es inyectar dentro del ojo esos fármacos que actúan antagonizando el efecto del BEC, el efecto del factor de crecimiento vascular endotelial. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la clínica que presentan los pacientes con DMAE. Lógicamente, como se afecta a la zona central de la retina, la mácula, y esta es la zona importante para ver los detalles, el paciente va a tener una pérdida de agudeza visual, va a notar que no ve bien, que le cuesta leer, que no ve bien los detalles. Si le hacemos un campo visual, pondremos de manifiesto que tiene un escotoma central y al abuelo le pasa esto, que mira la cara del nieto y no la puede ver, sin embargo tiene el campo visual periférico perfectamente conservado. Sin embargo, la pérdida de agudeza visual y la presencia de un escotoma central son síntomas bastante inespecíficos que pueden acompañar a otras muchas enfermedades. Hay algo que es mucho más específico de esta entidad y es que el paciente perciba las líneas torcidas, ¿no? Que perciba la imagen deformada. Este síntoma recibe el nombre de metamorfopsia, ¿no? Cuando el paciente ve el balcón no ve la línea recta, sino que la ve torcida o deformada. La metamorfopsia lo que traduce es la deformación de la retina, el abombamiento de la retina y por lo tanto es típica sobre todo de la forma húmeda. Realmente el paciente no vería así la imagen, el paciente lo vería más bien así, ¿no? Tendría metamorfopsia y además tendría un escotoma central, una zona turbia de no visión en el centro de la imagen. Como la metamorfopsia marca en muchos casos el paso de la forma seca a la forma húmeda, le vamos a dar al paciente una cuadrícula que recibe el nombre de rejilla de Amsler y le vamos a decir que la mire de vez en cuando. Si el paciente percibe que hay líneas que se tuercen o que desaparecen, tiene que venir a vernos para iniciar el tratamiento lo antes posible con fármacos anti-BEC y mejorar su pronóstico. En el MIRO hace ya unos cuantos años preguntaron específicamente por la molécula indicada para tratar la degeneración macular asociada a la edad. Y esto genera cierta confusión. Bueno, la respuesta correcta es el ranibizumab, de nombre comercial Lucentis. Y esto genera un poquito de confusión porque además del ranibizumab, que tiene indicación para erosión intraocular, también se utiliza mucho el bevacizumab. Bueno, el ranibizumab tiene un precio muy alto, de varios cientos de euros, en tanto que el bevacizumab tiene un precio bastante más barato. El efecto terapéutico es el mismo, probablemente. Sin embargo, cuando uno usa bevacizumab está cometiendo una ilegalidad, o al menos una legalidad, porque está introduciendo dentro del ojo algo que no tiene indicación por uso intraocular. En el caso del bevacizumab, el precio es mucho más barato, porque el bevacizumab tiene su indicación para el cáncer de colon, para tratar el cáncer de colon, así que la farmacia del hospital coge un vial de esos que tiene indicación para tratar el cáncer de colon y saca un montón de dosis para uso intraocular. Y la dosis sale pues 10 o 20 veces más barata que la dosis de ranibizumab. Ahora bien, si durante el proceso de manipulación que sufre el fármaco para preparar esas dosis para uso intraocular, el fármaco se contamina y unos días después uno tiene una
epidemia de endoftalmitis a la puerta de su consulta, a ver cómo le explica al juez que habiendo algo que viene preparado de fábrica para el uso intraocular, uno ha optado por la opción casera, por la opción más barata, ¿no? En la práctica utilizamos los dos, porque tratar a todo el mundo con ranibizumab no es sostenible. Y la gente incluso pregunta, ¿me han pinchado el caro, me han pinchado el barato y tal? El efecto terapéutico es el mismo, probablemente. Cierto es que el laboratorio que comercializa Lucentis dice que el suyo es más seguro desde el punto de vista cerebro y cardiovascular. Estos fármacos, por su acción anti-BEC, se asocian a un cierto aumento del riesgo cardio y cerebrovascular, y el laboratorio que comercializa el Lucentis pues dice que su fármaco nos sale del ojo, que el transportador que transporta el bevacizumab fuera del ojo no transporta el Lucentis y que por lo tanto el suyo es más seguro desde el punto de vista cerebro y cardiovascular. Esto es muy dudoso, pero lo que sí que está clarísimo es que cuando uno inyecta bevacizumab dentro del ojo está cometiendo una irregularidad, ¿no? Porque está introduciendo dentro del ojo algo que no tiene indicación por uso intraocular. En los últimos años ha aparecido un tercero, Aflibercept, de nombre comercial Eylea, que tiene unas indicaciones similares al ranibizumab, que tiene indicación por uso intraocular y que tiene por lo tanto un precio similar al del ranibizumab. Para profundizar un poquito en el conocimiento del OCT, de cómo orientar un nuevo corte OCT macular y para conocer otras patologías maculares, que también las hay, disponéis de una perla en la biblioteca, os remitimos a ella. Bueno, ahora entramos en el tema de estrabismo. Este es un tema que tiene una relevancia moderada en el bloque oftalmológico. Tiene más relevancia en el bloque de neurología. Las preguntas de estrabismo suelen ser preguntas de parálisis oculomotoras. Y casi siempre aparecen en el contexto del bloque de neurología, ¿no? Y sin lugar a dudas lo más importante es la parálisis del tercer nervio craneal. Y dentro de la parálisis del tercer nervio craneal lo fundamental es saber hacer el diagnóstico diferencial entre la parálisis compresiva y la parálisis isquémica. De cara a este diagnóstico diferencial es importante que tengas claro que el tercer nervio craneal circula durante la parte inicial, durante su trayecto inicial, paralelo a una arteria, que es la arteria comunicante posterior. La arteria comunicante posterior forma parte del polígono de Willis y por eso la causa más importante de parálisis compresiva, de parálisis del tercer nervio craneal, es el aneurisma de la comunicante posterior. Hacer el diagnóstico diferencial entre una parálisis compresiva y una parálisis isquémica es muy importante y se hace mirando la pupila. Si la pupila está dilatada, lo probable es que la parálisis sea compresiva, y esto es así porque esas fibras parasimpáticas que proceden del núcleo de Inget-Westphal se incorporan en el tercer par craneal y avanzan ocupando una situación periférica preferente, y por eso se van a ver afectadas desde el principio de forma muy clara cuando el mecanismo es compresivo. Entramos en el tema de neurooftalmología, que trata la vía visual y trata las neuropatías ópticas. Este tema, como el tema del estrabismo, queda medio camino entre la oftalmología y la neurología, y a veces las preguntas se incluyen como preguntas de neurología. Lo primero que tienes que tener muy claro es el esquema de la vía visual, y tienes que tener también muy claro el reflejo pupilar. Date cuenta de que siempre que hablamos de reflejo pupilar decimos que es un reflejo consensuado. Quiere esto decir que a pesar de que uno ilumine solo un ojo, se cierran, reaccionan a las dos pupilas. Bueno, pues vamos a seguir la pista de ese estímulo nervioso que se genera en la retina, va por el nervio óptico, sigue por el quiasma, continúa por la cintilla y claro, la vía visual donde termina es en la corteza occipital, pero los reflejos pupilares son respuestas involuntarias y como tales no van a estar mediadas por centros corticales. Quiero decir que esa información encargada de regular el tamaño de la pupila se tiene que separar del resto de la vía visual, porque esa información no tiene que llegar a nivel consciente, a nivel cortical. ¿Y dónde lo hace?
Pues como bien sabes, lo hace en la parte posterior de la cintilla, justo antes de llegar al cuerpo geniculolateral. Desde ahí se separan esas fibras para dirigirse a los núcleos pretectales, y cada núcleo pretectal, y los núcleos pretectales son esos dos núcleos pequeñitos que veis ahí detrás, proyecta a los dos núcleos de Inget-Westphal. Y esto es importante porque aquí encontramos en gran medida la clave de por qué el reflejo es consensuado. Aquí es donde un estímulo unilateral, que viene de un ojo, es donde un input unilateral genera un output bilateral. De los núcleos de Inget-Westphal parten las fibras parasimpáticas que se incorporan, como decíamos hace un momento cuando hablábamos de la parálisis del tercer par craneal, pues se incorporan formando parte del tercer nervio craneal para dirigirse hacia el núcleo, hacia el ganglio ciliar, perdón, no es un núcleo, es un ganglio, hacia el ganglio ciliar. En el ganglio ciliar se produce la sinapsis y del ganglio ciliar sale la segunda neurona parasimpática que alcanza el ojo, donde inerva fundamentalmente dos estructuras. El cuerpo ciliar, más concretamente el músculo ciliar, que está alojado en el cuerpo ciliar, y también el músculo esfínter de la pupila. La vía simpática, por el contrario, está formada por tres neuronas. La primera neurona simpática está alojada en el hipotálamo y manda un axón que desciende por el tronco, el encéfalo y la médula y llega a nivel medular cervical o torácico alto, donde hace contacto con la segunda neurona. Esa segunda neurona emite un axón que ya ahora sí va a salir fuera del sistema nervioso central para contactar con la tercera neurona, que está alojada en la cadena simpática paravertebral. En concreto, a nivel de un ganglio que tiene nombre propio, es el ganglio cervical superior, también llamado ganglio estriado. Esos axones de esa tercera neurona simpática van a subir en gran medida formando un plexo alrededor de la arteria carótida y sus ramas para alcanzar el ojo, en concreto dos estructuras. El músculo dilatador de la pupila es un músculo que abre la pupila, y el músculo de Miller, que es un músculo que complementa un poquito la acción del músculo elevador del párpado superior, que abre un poquito el párpado. Bueno, pues el sistema simpático es preguntado en el MIR indirectamente, porque hay un síndrome clásico en medicina que es el síndrome de Horner, que ha caído varias veces en el MIR. El síndrome de Horner también lo preguntan habitualmente en el MIR en el contexto del tumor de Pancoast. Como ya sabes, el tumor de Pancoast es el tumor del vértice pulmonar, y de hecho lo han preguntado en dos ocasiones, como veremos enseguida. Y otra causa potencialmente muy preguntable del síndrome de Horner es el que aparece acompañando a una disección carotidia. Bueno, os diré que estos son los síndromes de Horner típicos, académicos, preguntados en los exámenes, porque el síndrome de Horner es más frecuente en el día a día, en la vida real, es el síndrome de Horner iatrogénico, secundario a procedimientos invasivos a nivel cervical o a nivel torácico alto, ¿no? Es muy típico que el paciente que nos viene con un síndrome de Horner en la práctica clínica diaria haya sido sometido en los días previos a algún tipo de procedimiento invasivo a nivel del cuello o a nivel del tórax, ¿no? Como veis en este caso, veis a una paciente con un síndrome de Horner, con un párpado. El síndrome de Horner en la fotografía veis que afecta al ojo derecho, el párpado está un poquito caído y la pupila está más pequeñita, está en miosis, y esta paciente había sido sometida en los días previos a una cirugía de hernia cervical, como veis en la fotografía. Bueno, pues de cara a abordar este tipo de preguntas de las pupilas, hay un concepto que tenéis que tener muy claro, y es que las lesiones del sistema eferente, de la vía eferente, de la vía simpática o parasimpática, producen anisocoria. Cuando se lesiona el sistema simpático hay anisocoria, el paciente viene con una pupila más pequeñita en el lado afecto. Cuando se lesiona la vía eferente parasimpática también hay anisocoria, y en este caso, como se han visto afectadas las fibras encargadas de cerrar la pupila del lado afecto va a estar más grande, mayor. Vuelvo a lo mismo, cuando se lesiona la vía eferente con E hay anisocoria. Sin embargo, cuando se lesiona la vía aferente, y lo aferente con A es lo sensitivo, lo que va del ojo al cerebro, no hay anisocoria, sino que hay un defecto pupilar aferente relativo. En el manual puedes encontrar un vídeo que reproduce un defecto pupilar aferente relativo. La razón es clara, y es que como la vía pupilar se decusa, como cada núcleo pretectal proyecta los dos núcleos de Inget-Westphal en la misma medida, una lesión en un nervio óptico repercute del mismo modo en las pupilas de los dos ojos. Esta es la razón por la que no hay anisocoria, sino un defecto pupilar aferente relativo. Como os decía, el síndrome de Horner preguntado en los exámenes es el síndrome de Horner grave, que acompaña o al tumor de Pancoast o a la disección carotidia. En concreto, el síndrome de Horner lo han preguntado en el MIR en 2 años consecutivos.
La pregunta tomó forma de caso clínico. Nos hablaban de un señor que tiene cierta edad, 60 años, que fuma mucho y que viene con dolor en un brazo y con un síndrome de Horner, con el párpado caído y la pupila más pequeña. Y lo que tiene es evidentemente un síndrome de Horner secundario a un tumor de Pancoast. Así que ya sabéis, de cara al MIR, si se llama Juan y fuma, siempre tiene un síndrome de Horner. Bueno, en esta pregunta del test de segunda vuelta nos cuentan que un niño viene a vernos con una neuropatía óptica, es una neuropatía óptica anterior y nos preguntan por la etiología. Y este es un aspecto importante porque en función de la edad que tenga el sujeto que viene con una neuropatía óptica, la etiología es totalmente distinta. Las neuropatías ópticas en los niños son enfermedades de etiología habitualmente viral, así que en principio la etiología de ese síndrome, de ese cuadro que tiene el niño va a ser vírica. Las neuropatías ópticas en la edad media de la vida, en la gente de 20, 30, 40 años, tienen mucho que ver con una enfermedad, con la esclerosis múltiple y por lo tanto la patogenia es desminimizante. Y en la gente mayor o no tan mayor, a partir de los 50 años, encontramos unos cuadros de patogenia isquémica que reciben el nombre de NOIAS. Y quédate con este acrónimo. NOIAS es el acrónimo de neuropatía óptica isquémica anterior, esto es infarto del nervio óptico. Bueno, pues en función de que la neuropatía afecte a la porción anterior o a la porción posterior del nervio óptico, el aspecto del fondo de ojo es totalmente distinto. Porque cuando la neuropatía óptica afecta a la parte anterior del nervio óptico, y en este caso hablamos de neuropatías ópticas anteriores o papilitis, cuando miramos el fondo de ojo vamos a ver que la papila está borrada, que hay edema de papila. Mientras que cuando se afecta un segmento más posterior del nervio óptico, la papila va a tener un aspecto totalmente normal. Esta es la enfermedad en la que ni el paciente ni el médico ven nada. Seguro que esta frase la habéis oído un montón de veces. Bueno, pues vamos a ver cómo es cada neuropatía óptica desde el punto de vista anatómico. Las neuropatías ópticas de los niños, esas formas de etiología habitualmente viral, son anteriores, como podéis ver en este esquema. Las formas desminimizantes de la edad media de la vida suelen ser posteriores. Ya sabéis que es la enfermedad en la que ni el paciente ni el médico ven nada, porque el fondo de ojo es normal al afectarse un segmento posterior del nervio óptico. Y en la noya, como su nombre indica, la afectación es anterior, ¿no? Esa final de la palabra noya es la anterior. Si no fuera anterior se llamaría noip, no noya. Bueno, pues desde el punto de vista más funcional que anatómico, esto es desde el punto de vista del campo visual, las neuropatías ópticas, en función de la etiología y la edad, se comportan de la siguiente manera. El defecto campimétrico típico de una neuritis viral en un niño es un escotoma central. La razón por la cual el defecto campimétrico es este, pues es compleja de entender, ¿no? Porque una enfermedad que afecta a la papila, uno esperaría encontrar un defecto próximo a la papila, y sin embargo el defecto afecta al área de la mácula, por decirlo de alguna manera, ¿no? Probablemente la explicación es que la inflamación que produce el virus afecta más a la papilomacular, afecta más a las fibras que traen la información procedente de la mácula. El defecto campimétrico típico en la noya, vamos a decir en la noya en general, aunque sería más de la noya no arterítica, porque luego veremos que hay dos tipos de noya, pero de momento en la noya vamos a decir que el defecto campimétrico típico es el defecto altitudinal, que el paciente pierda medio campo visual, normalmente la porción inferior del campo visual, y esto es así porque se le ha infartado medio nervio óptico. En las formas desminimizantes, por el contrario, es difícil de hablar de un defecto típico. En Estados Unidos lleva muchísimos años en marcha un gran ensayo clínico que recibe el nombre de ONTT, Optic Neuritis Treatment Trial, o sea, ensayo clínico para valorar el tratamiento de las neuritis. En este ensayo clínico se han recogido miles de casos de neuritis óptica desminimizante. Ten en cuenta que la neuritis óptica desminimizante es una enfermedad muy estudiada por su vinculación a la esclerosis múltiple, porque la esclerosis múltiple es la causa más importante de invalidez en la gente joven después de los traumatismos. Bueno, pues volviendo a lo que nos interesa, que es el tema del campo visual, en ese gran ensayo clínico se ha visto que puede aparecer casi cualquier defecto en el campo visual. Sin embargo, aunque no hay un defecto típico, sí que hay un síntoma muy característico, muy típico de la neuritis desminimizante. Es muy característico que el paciente note dolor al mover el ojo, dolor con la MOE, dolor con los movimientos oculares. ¿Por qué se produce este dolor? Pues probablemente porque el paciente con una neuritis retrovulvar tiene cierta inflamación de una estructura vecina, que es el anillo de Zinn. Recuerda que el nervio óptico entra en el ojo a través del anillo de Zinn y que del anillo de Zinn, que es una estructura fibrosa, parte los músculos extraoculares.
Bueno, pues cuando el paciente tiene una neuritis óptica retrovulvar, el anillo de zinc también se inflama y al mover el ojo, el músculo extraocular correspondiente va a tirar de ese anillo de zinc inflamado, produciendo esa punzada, ese dolor retrocular tan característico. Y de hecho, siempre que nos han preguntado en el MIR la neuritis retrovulvar en forma de caso clínico, han incluido este dato, ¿no? La neuritis retrovulvar nos la han preguntado de dos maneras. En forma de pregunta teórica, como veis en esta pregunta ya un poco antigua, en la cual nos dicen qué enfermedades de las siguientes se relacionan más con las neuritis en ese rango de edad, ¿no? Nos preguntan cuál de las siguientes enfermedades se relaciona más con la neuritis óptica retrovulvar en un paciente de 30 años y la respuesta lógicamente es la esclerosis múltiple, porque como decíamos la patogenia es desminimizante habitualmente y sobre todo lo han preguntado en forma de caso clínico y cuando lo han preguntado en forma de caso clínico siempre nos han incluido ese dato de que el paciente nota dolor al mover el ojo. Nos han hablado de que el fondo de ojo es normal, por supuesto, de que el paciente tiene pérdida de visión y que además el paciente nota dolor al mover el ojo porque el músculo extraocular correspondiente tira de ese anillo de zinc inflamado. Bueno, pues en este caso clínico nos hablan de una paciente joven, de mediana edad, que acude por pérdida visual unilateral y nos dicen que la exploración del segmento anterior y también la del fondo de ojo, de hecho nos ponen una retinografía, una foto de fondo de ojo, es totalmente normal. Como ya sabes, cuando un paciente joven refiere pérdida visual unilateral y al mirar el fondo de ojo no vemos nada, lo típico es que tenga una neuritis retrovulvar de etiología desminimizante. Nos podrían haber introducido otro dato clínico interesante y es que el paciente nota dolor al mover el ojo y entonces ya no tendríamos duda de ningún tipo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 2. A continuación nos preguntan qué encontramos si exploramos las pupilas de esta paciente y lo que encontramos es un defecto pupilar aferente relativo. Como ya sabes, las lesiones del nervio óptico no producen anisocoria y esto es así porque la vía pupilar se decusa, ¿no? A nivel de los núcleos pretectales. Cada núcleo pretectal proyecta en la misma medida a los dos lados, a los dos núcleos de Ingrid-Westphal, pero sí producen algo que se puede demostrar, que se puede explorar y es un defecto pupilar aferente relativo o pupila de Marcus-Gunn. Te referencio al vídeo 2 del manual donde aparece la exploración típica de un defecto pupilar aferente relativo. Quiere decir esto que cuando iluminamos el ojo afecto, las pupilas no reaccionan, no se cierran. Cuando iluminamos el ojo sano, las pupilas se cierran y cuando volvemos otra vez de nuevo al ojo afecto, vemos que la pupila se dilata. Realmente no es que se dilate, sino es que vuelva a su posición de reposo, ¿no? Vuelva a su posición de reposo que cesa, por decirlo de alguna manera, la miosis que habíamos inducido previamente iluminando el ojo bueno. Ahora nos preguntan cuál de las siguientes pruebas complementarias está menos indicada. Vamos a ir prueba por prueba. Por supuesto, a esta paciente hay que hacerle un campo visual y como ya decíamos hace un rato, podemos encontrar casi cualquier tipo de efecto. Hacerle un campo visual es importante para objetivar lo que ella cuenta y también para monitorizar la evolución, para ver si mejora o no mejora. Por supuesto, también está indicado hacerle una punción lumbar y una resonancia magnética craneal porque la neuritis retrovulvar en esta etapa de la vida tiene una relación muy clara con la esclerosis múltiple. De hecho, aproximadamente la mitad de los pacientes jóvenes que debutan con una neuritis retrovulvar acaban teniendo una esclerosis múltiple. Y le pedimos estas pruebas para darle información pronóstica, porque si la paciente no tiene bandas oligoclonales en la punción lumbar, ni tiene placas en la resonancia, es improbable que tenga esclerosis múltiple, mientras que si tiene bandas y placas la probabilidad es muy alta. Y lo que no está indicado es hacerle un escáner. Un escáner, como sabes, es una prueba que sirve para ver el hueso o para ver la sangre, sobre todo la sangre fresca, pero no sirve para ver las partes blandas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pedirle un escáner sería una forma un poco, cuando nuestra sospecha es una sospecha tan clara de neuritis retrovulvar y lo que tenemos que ver es el nervio óptico y el cerebro, pedirle un escáner es un despropósito porque sería una forma pues estúpida de radiar a la paciente innecesariamente. Se le pidió una resonancia y nos encontramos con la siguiente imagen. Y lo que podéis ver son una serie de lesiones pequeñas, próximas a los ventrículos, y esto es lo importante de cara al MIR. Los neuroradiólogos valoran muchísimas cosas en estas lesiones, valoran la forma, la disposición, la agrupación, si captan en determinada secuencia, si resaltan en otra, pero para vosotros de cara al MIR lo importante es que las lesiones de la esclerosis múltiple son periventriculares. Bueno, ahora la paciente viene por una sintomatología totalmente distinta, viene refiriendo diplopia cuando mira hacia los lados. Supongo que a todos os suena un poco oftalmoplegia internuclear esclerosis múltiple y esta es la respuesta correcta.
En el manual tienes un vídeo, que es el vídeo 17, en el cual se ilustra la patogenia de la oftalmoplegia internuclear. Te remito a ese vídeo para que lo veas, pero te lo voy a tratar de explicar más o menos, aunque es importante que veas el vídeo. La idea importante es la siguiente: cuando uno hace una lateroversión, cuando uno mira hacia un lado, la cosa es verdaderamente compleja porque se tienen que contraer de forma simultánea dos músculos distintos, el recto lateral de un ojo y el recto medio del otro, ¿no? Pongamos el caso de que yo miro hacia la derecha. Y se trata de dos músculos controlados por núcleos distintos, porque el recto lateral es del sexto, el recto medio es del tercero, luego núcleos situados a distinto nivel dentro del tronco del encéfalo y en distinto lado. Y todo esto es posible porque hay una serie de fibras que comunican el núcleo del tercero con el núcleo del sexto. Esas fibras circulan a través de una estructura que recibe el nombre de fascículo longitudinal medial, de tal manera que la información llega de la corteza motora al núcleo del sexto par craneal. El núcleo del sexto par craneal inicia la abducción del ojo derecho en este caso y al mismo tiempo avisa al núcleo del tercero del otro lado de que debe iniciar la ADD del ojo izquierdo. Bueno, pues si en ese fascículo longitudinal medial hay una lesión que interrumpe estas fibras, lo que va a suceder es que el paciente inicia la abducción del ojo derecho, pero el ojo izquierdo no puede seguirle, no puede hacer ADD y el paciente se queda muy mal, se queda muy incómodo. Cada ojo tiene una orientación distinta en el espacio y por lo tanto va a tener diplopia. Y lo que hace el cerebro es poner en marcha de nuevo un movimiento involuntario que lleva de vuelta el ojo que estaba abducido a la línea media. Luego la oftalmoplegia internuclear es un nistagmus peculiar que cursa de dos fases: una fase voluntaria en la cual el paciente, una fase voluntaria lenta en la cual el paciente intenta mirar hacia un lado, y una fase involuntaria rápida que devuelve el ojo a la línea media. Mira el vídeo del manual. Así que de cara al examen quédate con una idea muy clara, y es que cuando el paciente con esclerosis múltiple refiere pérdida visual, lo probable es que tenga una neuritis, normalmente retrovulvar. Cuando el paciente con esclerosis múltiple refiere diplopia, lo típico en los exámenes es que tenga oftalmoplegia internuclear, un tipo peculiar de nistagmus monocular, producido por una lesión a nivel del fascículo longitudinal medial. Bueno, pues vamos a ramificar un poquito más el algoritmo del diagnóstico diferencial de las neuropatías ópticas. Decíamos que las neuropatías ópticas, a partir de cierta edad, a partir de los 40, 50, 60 años, eran habitualmente de patogenia isquémica y recibían el nombre de Neuer. Bueno, pues dentro de las Neuers hay dos variantes. Hay una forma que aparece en el contexto de una vasculitis, que es la arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal o enfermedad de Horton. Y esta enfermedad, que recibe muchos nombres, es una enfermedad inflamatoria grave que precisa ser tratada con dosis altas de corticoides de forma inmediata. Luego, cuando la noya es arterítica o inflamatoria, hay que tomar la decisión de administrar al paciente una dosis alta de corticoides, habitualmente en forma de bolos por vía intravenosa. Sin embargo, cuando se trata de una variante no arterítica, la patogenia no es inflamatoria y en este caso no tiene sentido poner corticoides. Luego, hacer ese diagnóstico diferencial entre inflamatorio y no inflamatorio, entre arterítico y no arterítico, es muy importante, y te tiene que ir sonando que aunque el diagnóstico final de confirmación lo da la biopsia de la arteria temporal, para tomar la decisión de tratar o no tratar de forma rápida nos apoyamos mucho en una prueba de laboratorio que es la VSG. Si el paciente o la paciente tiene clínica de arteritis de la temporal y tiene la VSG alta, lo vamos a manejar como arterítico y le vamos a poner los corticoides. Bueno, pues en este caso clínico nos cuentan la historia clínica de un paciente que refiere pérdida visual importante en su ojo derecho. Y cuando se le mira el fondo de ojo se ve que tiene edema de papila. Por el segmento de ojo al que pertenece, pues en principio se trata de una forma isquémica, de una noya, y se trata de decidir si es una forma arterítica o no arterítica. Como nos cuentan que el paciente tiene clínica de arteritis de la temporal porque presenta cefalea de cierto tiempo de evolución, tiene anorexia y pérdida de peso y además tiene claudicación mandibular, pues hay que ponerle corticoides. Y el diagnóstico de noya se ve apoyado en gran medida por la presencia de una VSG alta. Así que lo que haríamos es lo que hice la opción número 1. Le pedimos esos dos reactantes de fase aguda, VSG y PCR, para confirmar nuestra sospecha diagnóstica, que es muy alta, y casi al mismo tiempo iniciamos el tratamiento con corticoides por vía intravenosa.
Bueno, pues la información que recibimos una vez que pedimos estas dos pruebas de laboratorio refuerza nuestra idea inicial. Como ambos reactantes de fase aguda están muy elevados, es casi seguro que el paciente tiene una noya no arterítica y lo que hay que hacer es seguir con los bolos de corticoides. Bueno, esta pregunta hace alusión a la biopsia de la arteria temporal en este contexto clínico, si hay que hacerla o no hay que hacerla y cómo hay que hacerla. Bueno, en principio, en la vida real, pues es un poco más debatido si hay que hacer la biopsia siempre o no, hay distintas corrientes de pensamiento, pero en una situación académica como el MIR es obligado a hacer la biopsia. La idea es que la confirmación diagnóstica viene de la mano de la anatomía patológica, que un paciente que tiene una arteritis de la temporal, tiene una enfermedad grave que va a precisar de tratamiento corticoide muy prolongado, casi de por vida, esa certeza diagnóstica le da la biopsia y por lo tanto es obligado a hacerle la biopsia. ¿Cómo y cuándo hacer la biopsia? Primera idea importante, se dispone de un periodo limitado de tiempo desde el inicio del tratamiento corticoideo para realizar la biopsia. Ese periodo de tiempo se estima en unas 2 semanas. A partir de las 2 semanas la pared de la arteria se desinflama, se van las células multinucleadas y la sensibilidad de la biopsia baja muchísimo. Y en cuanto a la forma de proceder a la hora de realizar la biopsia, recordaros que esta es una enfermedad saltatoria que afecta de forma parcheada a la pared de la arteria y por lo tanto es obligado a coger una buena pieza de arteria y si tenemos dudas, pues biopsiar las arterias de los dos lados. Bueno, pues en el MIR la noya ha caído en los últimos años en alguna ocasión. Por ejemplo, en el año 2008-2009 nos preguntaron en forma de caso clínico la noya no arterítica. Nos hablaban de un paciente de cierta edad que viene refiriendo pérdida visual, al mirar el fondo de ojos se ve la papila pálida y edematosa y se ve el defecto característico en el campo visual inferior. Y esto es un aspecto interesante porque el defecto típico de la noya no arterítica es el defecto actitudinal inferior, ¿no? Mientras que en el caso de la forma arterítica lo característico es que el paciente pierda, que la pérdida visual sea muy severa y que el paciente pierda probablemente casi la totalidad de la visión de ese ojo. Por lo tanto, un detalle importante, no olvidéis, el defecto altitudinal es típico de la noya no arterítica porque las formas arteríticas producen una pérdida visual total mucho más severa. Bueno, también ha habido preguntas teóricas, como esta más reciente del año 2010-2011, que preguntaba por la exploración más importante en un anciano con pérdida visual, y teniendo en cuenta que la arteritis de células gigantes es una enfermedad potencialmente muy grave, desde luego la exploración más importante es la VSG. De hecho, hay gente que considera que la neuritis, más que la neuritis, la neuropatía óptica isquémica anterior de patogenia arterítica es la urgencia más importante en el ámbito de la oftalmología porque es una enfermedad grave potencialmente mortal. Y la neuropatía óptica isquémica de patogenia arterítica volvió a salir otra vez en otra pregunta teórica en la cual hacían alusión a cuál de las siguientes entidades tiene un menor grado de urgencia, un menor grado de premura. La que tiene menor grado de premura es la fractura orbitaria, que se opera solo si produce diplopia y se opera habitualmente de forma programada unos días después. Y desde luego, entre las que sí son una urgencia médica, se incluye la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica. Bueno, pues en esta pregunta nos hablan de un paciente que refiere pérdida visual con edema de papila y fondo de ojo normal. Y esto nos da pie a explicar el concepto de papiledema. Bueno, el papiledema es un tipo concreto de edema de papila. Los términos edema de papila y papiledema no son sinónimos ni mucho menos, porque el papiledema, insisto, es una forma concreta de edema de papila, es el edema de papila bilateral producido por la hipertensión intracraneal, solo ese. Bueno, pues el papiledema durante las fases iniciales afecta muy poco a la función visual, afecta poco al campo visual, como mucho produce aumento de la mancha ciega, porque esa papila aumentada de volumen, engrosada de tamaño, pues se va a proyectar en el campo visual como una mancha ciega engrosada, y por eso lo típico en el campo visual es encontrar un aumento de la mancha ciega. Y desde el punto de vista visual, el paciente no refiere a una pérdida visual neta habitualmente, sino que refiere más bien pérdidas visuales episódicas de corta duración que reciben el nombre de oscurecimientos visuales transitorios. Los oscurecimientos visuales transitorios se producen, se cree, porque el aumento de presión dentro de la cabeza deja sin riego la corteza occipital durante unos instantes. Y por eso los oscurecimientos visuales transitorios se producen típicamente cuando el paciente se levanta de golpe, con el ortostatismo. Pero la idea importante es que
En principio, el paciente con papiledema presenta una afectación muy leve de la función visual durante la fase aguda. En la fase crónica a medio o largo plazo ya es distinto, porque a medio o largo plazo los axones van a verse dañados y sí que puede haber afectación más severa de la función visual, pero inicialmente no. Así que volviendo a la pregunta que veíamos hace un instante, la respuesta que hay que señalar, la respuesta incorrecta es la número 1, porque el resto de las opciones 2, 3 y 4 son posibles causas de hipertensión intracraneal y de papiledema. Pero la 1, que es la neuropatía óptica isquémica anterior, produciría una pérdida importante de agudeza visual y una pérdida importante de campo visual habitualmente. Un detalle importante es que el paciente de este caso clínico solo tiene edema de papila en un ojo, o sea, es un caso peculiar de papiledema, pero solo tiene edema de papila en un ojo porque el otro ojo lo perdió en un accidente, ¿no?, de tráfico, por ejemplo. Quiero decir que el papiledema es bilateral siempre y cuando el paciente tenga dos ojos. Si el paciente tiene solo un ojo, no puede ser bilateral el papiledema, pero lo que es importante desde el punto de vista conceptual es que si no hay pérdida visual, el paciente lo que tiene es papiledema y no una neuropatía óptica de otro. Bueno, pues vamos a hacer también un pequeño repaso a las neuropatías ópticas hereditarias, porque sobre todo una de ellas, la neuropatía óptica de Leber, es potencialmente muy preguntable en los exámenes. Os tienen que sonar las neuropatías ópticas hereditarias, la forma autosómica dominante, que recibe también el nombre de enfermedad de Cajer, y esta es la más frecuente, la más prevalente en la población, y la neuropatía óptica de Leber, mucho más infrecuente en la vida real. Esto es una enfermedad muy rara, pero sin embargo muy frecuente en los exámenes porque tiene un patrón de herencia muy típico, muy interesante. Bueno, pues de la neuropatía óptica hereditaria de Cajer, como os decía, desde el punto de vista epidemiológico es la más frecuente, aunque se han descrito distintas variantes genéticas, lo habitual es que o por lo menos las formas que se describieron inicialmente se dan con herencia autosómica dominante ligadas a un gen, que es el gen OPA1, que está presente en el cromosoma 3. Esta neuropatía óptica cursa con una pérdida visual moderada en la primera o segunda década de la vida y cursa típicamente con aumento de la excavación papilar. Por lo tanto, entraría en cierto modo dentro del diagnóstico diferencial del glaucoma crónico. La neuropatía óptica autosómica dominante o enfermedad de Cajer ha sido preguntada de refilón de forma tangencial en el MIR, ¿no?, en una pregunta del año 2005-2006, algo antigua, en la cual nos decía que cuál de las siguientes entidades no produce edema de papila, y la que no produce edema de papila es la número 5, la atrofia óptica hereditaria dominante, la enfermedad de Cajer, que no produce edema de papila, sino todo lo contrario, atrofia de los axones. Y la otra neuropatía óptica hereditaria, mucho más interesante para vosotros de cara al MIR, es la neuropatía óptica hereditaria de Leber, que se hereda con un patrón mitocondrial, pero se hereda con un patrón mitocondrial peculiar, porque esta enfermedad la transmiten las mujeres y la padecen habitualmente solo los varones. Quiero decir que lo típico de una herencia mitocondrial es que la madre transmita la enfermedad a toda su descendencia, ¿no? Sin embargo, en la neuropatía óptica de Leber, por una razón todavía no bien conocida, las madres transmiten la enfermedad solo a los varones, ¿no? Las hijas de las madres que portan la mutación no suelen desarrollar la enfermedad. Lo característico desde el punto de vista clínico en esta enfermedad es que el paciente pierda visión de forma secuencial, primero en un ojo y unas semanas después la pérdida visual se bilateralice, y en el fondo de ojo lo que vemos es un dudoso edema de papila, un leve borramiento peripapilar. Esta enfermedad no tiene hoy tratamiento, bueno, se han probado con derivados de la coenzima Q, pero el efecto terapéutico es muy dudoso. En principio esta enfermedad no tiene tratamiento que haya demostrado su eficacia desde un punto de vista científico. Y lo que sí que es importante es que, puesto que se considera que los oxidantes, como el alcohol y el tabaco, pueden desencadenar la aparición de la enfermedad, pues el paciente debe evitar fumar y debe evitar beber. En este caso clínico nos presentan a un varón que afecta de neuropatía óptica hereditaria de Leber, que viene buscando consejo genético. Hay que decirle la probabilidad de que sus hijos o hijas se vean afectos de esta enfermedad, y la probabilidad en principio es nula. Recuerda que en la herencia mitocondrial, puesto que la madre es la que aporta todas las mitocondrias durante el proceso de fecundación, la madre transmite la enfermedad a todos sus hijos, en tanto que el padre no la puede transmitir a ninguno de sus descendientes. Esto sería una herencia mitocondrial
típica, general, porque el patrón de herencia de la neuropatía óptica hereditaria de Leber es peculiar, se trata de una herencia mitocondrial diferente, en la cual la madre transmite la enfermedad solo a los varones. La razón por la cual las mujeres no se ven afectadas de esta enfermedad, las mujeres cuya madre porta el gen no se ven afectadas de esta enfermedad, o si se ven afectadas de una forma menos severa, pues se desconoce, pero probablemente haya algún tipo de razón endocrina detrás. El tema 14 es un tema poco relevante de cara al MIR. Lo que han preguntado en las últimas convocatorias es siempre lo mismo, es la fractura orbitaria. La fractura orbitaria ya la hemos tratado cuando hablamos del tema 4, del tema de órbita. Bueno, el tema 15 es el tema de los fármacos. Aquí tratamos tanto los fármacos que se utilizan en nuestra especialidad para tratar las enfermedades oculares, como aquellos fármacos que producen efectos secundarios a nivel ocular. En el manual puedes encontrar este dibujo que describe los distintos efectos secundarios de los fármacos y sobre todo nos interesan dos grupos de fármacos por sus efectos secundarios a nivel ocular. Desde luego los corticoides, ¿no? Los corticoides ya sabes que producen catarata, que hay un porcentaje de la población que responde con una subida de presión intraocular al tratamiento con corticoides, sobre todo con corticoides tópicos, que llamamos respondedores a corticoides. Y tienes que recordar también que los corticoides pueden reactivar una queratitis epitelial herpética. Los otros fármacos que nos interesan por sus efectos secundarios a nivel ocular son los antipalídicos de síntesis, sobre todo la cloroquina, más que la hidroxicloroquina, que produce la llamada maculopatía en ojo de buey. Y aquí el término probablemente es un término mal traducido del inglés, ¿no? Porque lo que vemos al mirar el fondo de ojo realmente tiene poco que ver con el ojo de un bóvido. Lo que vemos es una lesión como en diana, ¿no? Porque la cloroquina, sobre todo, lo que hace es depositarse en el epitelio pigmentario de la retina, en la melanina del epitelio pigmentario de la retina y produce un halo de pigmentación, un halo de pigmentación alrededor de la mácula. Así que lo que vemos es una lesión con forma de diana y es que bullseye en inglés, ojo de buey, lo que quiere decir es un término que utilizan los ingleses para referirse al centro de la diana. Y finalmente nos interesa también hablar un poquito de un síndrome descrito hace no mucho tiempo, que es el síndrome de iris flácido intraoperatorio. Tenéis un vídeo en el manual, tenéis una perla que también habla de él. Este síndrome se produce por el consumo de tamsulosina. La tamsulosina es un fármaco que utilizan mucho los urólogos para tratar la hiperplasia benigna de próstata, porque la tamsulosina, al contrario que sus compañeras de grupo, terazosina, alfuzosina y demás, produce muy poca hipotensión ortostática, ¿no? La razón por la cual la tamsulosina produce tan poca hipotensión ortostática es porque actúa de forma muy específica sobre el receptor alfa-1A adrenérgico, y el receptor alfa-1A está en el tracto urinario y no está en la pared de los vasos sanguíneos. El problema es que ese receptor se expresa probablemente también mucho en el músculo dilatador de la pupila y por eso la exposición crónica a este fármaco va a hacer que el músculo dilatador de la pupila se atrofie y eso va a producir muchas complicaciones durante la cirugía de la catarata. El síndrome de iris flácido aparece referenciado en el MIR, aparece referenciado en nuestro manual y tenéis un vídeo también interesante que lo describe y una perla. Os remito a que los veáis. Bueno, el tema 16 el tema de oftalmología pediátrica, es un tema que hemos introducido recientemente en el manual. Bueno, la patología del niño, la
La patología ocular es en muchos casos superponible a la patología del adulto, ¿no? Los niños también tienen orzuelos, los niños también tienen neuritis, también tienen parálisis oculomotoras, pero hay algunas entidades que son más propias del niño o que tiene o cuyo tratamiento, cuyo manejo tiene una orientación distinta y son las que se tratan en este tema independiente, ¿no? La primera idea importante es el tema de la refracción. La mayor parte de los niños son hipermétropes. La hipermetropía se considera fisiológica en los niños y por eso se corrige solo en circunstancias muy concretas. Se corrige solo si es una cifra muy alta. Esto es una cifra de 4, 5, 6 dioptrías. Por encima de esa cifra, por debajo de esa cifra consideramos la hipermetropía normal, fisiológica. Y se corregiría también si le produce algún tipo de problema al niño. Y fundamentalmente la hipermetropía puede producir dos problemas, puede producir dolores de cabeza, cefaleas. Esta clínica recibe el nombre de astenopía acomodativa y se produce sobre todo en relación con el esfuerzo visual de cerca. Así que lo típico sería que el niño cuando viene del colegio, cuando está por la tarde estudiando, refiere a cierto dolor de cabeza. Y la otra indicación para tratar la hipermetropía sería que el niño presentara un estrabismo de mecanismo acomodativo. Como sabes, cuando miramos de cerca se pone en marcha un triple reflejo, se produce la acomodación para poder enfocar, la pupila se cierra un poquito, se produce un poquito de miosis y además los dos músculos rectos medios se contraen para generar la convergencia necesaria. De tal manera que cuando el niño que es muy hipermétrope intenta leer, cuando hace esfuerzo visual de cerca va a torcer el ojo hacia adentro. Si el niño presentara un estrabismo acomodativo también estaría indicado corregir esa hipermetropía. Y bueno, a la hora de entender las malformaciones del ojo, que esto es un tema que también podrían preguntar en el MIR, es importante que tengas muy en cuenta el origen embriológico del ojo. El ojo es un derivado de origen neuroectodérmico y además esa invaginación del prosencéfalo que se produce y que da lugar a la copa óptica se va a cerrar en torno a la arteria hialoidea. Si se produce un defecto en el cierre de esa hendidura esfenoidal, se van a generar unas malformaciones que reciben el nombre de colobomas y que pueden extenderse en mayor o menor medida hacia atrás, ¿no? A veces el coloboma afecta solo a la porción anterior del ojo y en ese caso la pupila toma ese aspecto en cerradura tan característico y otras veces el coloboma tiene más repercusión porque se extiende hacia atrás y afecta también a coroides y retina o incluso al nervio óptico. Y la otra malformación que os pueden preguntar en el MIR es la aniridia. La aniridia forma parte de una secuencia polimalformativa, se relaciona con mutaciones en el gen PAX6 que dirige el desarrollo del ojo y sobre todo la aniridia recuerda que se relaciona mucho con un tumor renal que es el tumor de Wilms. Así que si un niño presenta ausencia de iris, presenta aniridia, es importante referirle al pediatra para que le haga una ecografía y descartar la posible existencia de un tumor de Wilms concomitante. Aquí veis unas fotografías de un paciente con aniridia. Bueno, pues ya con esto cerramos el repaso de la segunda vuelta. Os remito a una perla que repasa el OCT. El OCT es una tecnología que ha adquirido mucha importancia en nuestra práctica clínica en los últimos años y podéis visualizar algunas imágenes típicas de OCT de patologías preguntables en el MIR. Recordad sobre todo que oftalmología no es una asignatura muy importante de cara al MIR, pero que tiene bastante significado desde el punto de vista transversal, porque hay muchas enfermedades sistémicas que producen manifestaciones oftalmológicas. Así que merece la pena que estudiéis unos días oftalmología. Que tengáis mucha suerte.